le tiene por sublime acerca de sí mismo. Sus obras, Muy bien, ¿qué obras? pues las buenas obras que uno cree. Exacto. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Sus buenas obras, sus buenas misericordias, sus buenas ofrendas, sus buenas dádivas, sus buenos actos. Ay, usted lavó un gatico y lo recogió de la calle. O sea, uy, usted es tan bueno, no sé qué. Dice que Dios lo tiene por qué. Abominación. ¿Qué es abominación? En bíblicos. Términos bíblicos, ¿qué es abominación? ¿Qué enseña la palabra de qué es abominación en términos bíblicos? Pecado. No, muéstrame el versículo, puede que sí. La verdad es que yo estoy pensando que eso es como muy religión. La religión dice, no, el pecado es abominación. Bueno, ¿y entonces cuál es el pecado? No, ¿qué es abominación en términos inclusive en términos de la ley? Para que nosotros entendamos cómo están pensando los judíos a los que Jesús les está diciendo esto. Mire, para los judíos hay varias cosas que son abominables. Abominables es no las toco, es lo más asqueroso, es lo más detestable delante de Dios, es aborrecible. ¿Sí? Uno son los leprosos. Los leprosos tenían que hacerse a cierta distancia de la gente. ¿Sí? Los leprosos son, les tocaba andar como con un cartel o gritando, y leproso, leproso, para que la gente se apartara y no lo tocaran. Sí, o sea, era una cuestión, sí, y no lo podían tocar, porque si los tocaban, sí, la persona quedaba inmunda y le tocaba hacer un ritual de purificación que duraba 7 días. Una cuestión terrible. ¿Qué otra cosa es abominación para los judíos? Para los judíos abominación es, por ejemplo, la menstruación de la mujer o el hombre que tiene flujo de semen. Entonces, por ejemplo, la mujer en sus días le tocaba encerrarse. Yo no sé si ustedes han visto a los judíos entre ellos. Me acuerdo una vez me contaron de un caso donde la mamá lo llevaba al chino a la universidad y el chino le tira las llaves a la mamá del carro porque no se le podía acercar, porque estaba en sus días. Eso es abominación. Ojo, en términos bíblicos. Ya va a entender por qué. Abominación es también, por ejemplo, cuando moría un familiar o ellos tenían contacto con un muerto. Por eso se les dice espíritus inmundos, porque eso es abominable. Lo que tiene que ver con los muertos es abominación. De por sí, ¿qué es el semen que no entra al óvulo? De por sí, ¿qué es la menstruación? Es sangre que no cumplió el propósito de dar la vida. Es sangre muerta. ¿Qué es la lepra? Piel muerta. ¿Sí me está entendiendo qué es abominación? Entonces Jesús pues les está diciendo a ellos específicamente es, viejo, ustedes piensan que sus actos de su corazón tan lindos, ¿no? Pero ¿sabe qué? Delante de Dios, sus buenas obras, sus buenos actos, que son las bondades de uno, lo más alto que usted se puede imaginar, el sacrificio por el otro, ¿sí? El darlo todo por otro, o por una causa loable. Jesús dice, delante de Dios, eso es abominación. ¿Por qué cree que Jesús está diciendo eso? ¿O por qué cree que Jesús lo declara? Y entendiendo que estamos viniendo acerca, hablando de los hijos de Dios, en Lucas hay un contexto. En Lucas
fijas está la parábola perdón, del mayordomo infiel. O sea, está hablando de aquel, de cómo se debe servir, ¿no? De sean pilos porque es la oportunidad. Pero ojo, eso no viene de ahí, sino que eso viene de antes, cuando él empieza a hablar de la parábola del hijo pródigo y de la moneda perdida y de la oveja perdida. Pero eso no viene de ahí. Porque él estaba hablando de la parábola del hijo pródigo de la... Si ustedes miran, esto viene como desde el capítulo 14. ¿Qué? ¿14? Sí, desde el 14. Por una cuestión donde están juzgando al Señor, juzgándolo a él, porque él había sanado un hidrópico o una persona que era abominable. ¿Ustedes creen que abominable es el hombre por estas cosas? Abominables ustedes por sus obras de justicia. Usted realmente está haciendo acá un juego de hacerles entender a los fariseos que viejo, sus obras de justicia no son nada delante de Dios. Pero amarremos esto con los hijos de Dios. Nosotros estamos por allá en Juan 1. Esto era simplemente para hacernos dar cuenta de cómo es el corazón del hombre. Y que, ojo, esto de la abominación tiene que ver con la muerte que hay, la muerte que existe. Mire conmigo un momento ahí en Juan capítulo 1, el verso 4. ¿Qué dice Juan 1:4? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Fíjense, ahí está hablando del verbo, ¿sí? Que el verbo es la vida y que esa vida es la luz para los hombres. Si no hay esa vida o si no hay esa luz, ¿cómo está el hombre? Muerto. Muy bien, ese es el punto. Yo sé que mucha gente hubiera dicho en tinieblas, ¿sí? Pero ojo, ese en tinieblas significa lo que acabo de decir la señora Miriam. Eso significa muerte. Un estado de muerte. ¿Pero qué tipo de muerte? Mire conmigo ahí Juan, capítulo 3. No me regañan mucho porque yo toco mucho Juan 3. Pero es que desgraciadamente no. O sea, este pasaje toca esta parte. Mire Juan capítulo 3 desde el verso 15 y ayúdenme a alguien a leer hasta el verso 21. Juan capítulo 3 desde el verso 15 hasta el 21. Acuérdense, abominación, tinieblas, muerte, para poder entender qué son los hijos de Dios. Me avisan cuando lo tengan. ¿Lo leo? Sí, claro. Dice el Señor, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La gente del mundo será juzgada porque con sus malas acciones no quiso la luz que vino al mundo, sino que prefirió la oscuridad. Todo el que odia la luz no se acerca a ella porque la luz muestra todo lo malo que ha hecho. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz para que muestre que sus hechos se hicieron por obra de Dios. Pregunta, según el pasaje, como lo está, o la interpretación, o ¿cómo se llama eso? La traducción que está haciendo la señora, que tiene la señora Anita, ¿qué serían las tinieblas? ¿Quién ha apagado el micrófono, señora Anita, si está hablando? No sé. Sería, pues, si miramos según lo que estamos mirando, sería no
no creer y sus obras de no creer. Eso que usted acaba de hacer es una muy buena comprensión de lectura. Eso es muy bueno porque eso es comprensión de lectura. Pero si ustedes lo hacen a los ojos de una persona con poca comprensión de lectura, diría, las tinieblas son las malas acciones. Porque ahí dice son malas acciones, ¿cierto? Ese es el pasaje. Y no solamente dice malas acciones, y creo que en la versión de Reina Valera dice es sus malas obras, ¿cierto? Sus obras malas, ¿sí es correcto? Pero a mí me encanta la comprensión de lectura que tuvo la señora Ana Lucinda, porque ahí dice cuáles son las malas acciones, cuáles son esas malas obras. Y ahí dice, es que no creen en él. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Fíjese que no está hablando entonces de una cuestión conductual, sino que está hablando de que las tinieblas es no haber creído. ¿Y por qué está diciendo que las tinieblas es no haber creído? ¿Qué tiene que ver acá no creer? Pues lea un momento otra vez en Juan capítulo 3, estamos ahí, Juan 3, para que usted entienda por qué Jesús está contestando esto. Juan 3, capítulo 3, verso 2. Verso 2, 3 al 6, 2, 6, 2 al 6. Juan 3, del 2 al 6. ¿Lo leo en la misma versión o quiere leer otro? Una vez, mejor leámoslo en la misma versión, para que se den cuenta de que fíjese que la cuestión no solamente de la versión, sino de la mala interpretación que hacemos. De la Juan mala... 3, de 2 al 6. Este fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo, Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Jesús le respondió, te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Nicodemo le dijo, pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Jesús respondió, te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. Sí se da cuenta de que estaba hablando Jesús de una vida espiritual y de una muerte. Sí se da cuenta de que no se está hablando de conducta. Entonces cuando Jesús le está explicando a Nicodemo cuál es el punto del hombre, es una cuestión de muerte espiritual. Esa es la desconexión del hombre. La desconexión del hombre es por encima de la conducta, usted entienda. Acá está la materia, acá está la carne. Un poquito por encima, pero eso es un poquitico por encima, está el alma. Pero si usted quiere pasar el nivel y entender mucho más, pues lo que realmente es superior es lo espiritual. Por eso Dios dice en el Antiguo Testamento, les dice, mire, ¿sabe qué? Así como están de los cielos de la tierra, así son mis pensamientos con respecto a los suyos. Los suyos son de aquí abajo. Jesús mismo les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Y lo de arriba, ¿por qué? Porque el hombre no entiende el lenguaje espiritual, porque está tan acostumbrado a las cuestiones de aquí abajo, que cuando se le habla espiritualmente, le hace choque en la cabeza. Por eso yo aplaudo esto que acabo de decir la señora Anita, entender que cuando está hablando de oscuridad, cuando está hablando de tinieblas, está hablando desde que no han creído que Él es el Hijo de Dios. Eso es muy profundo. Y esto, ojo, esto no lo predican. Esto no se predica. Ahora, si ustedes ven lo que acabo de leer la señora Anita, fíjense cómo se conecta con Juan capítulo 1. Devolvámonos allá a Juan 1. Estábamos hablando de los hijos de Dios. Dice versículos, creo que son 11 y 12. Bueno, realmente son 11, 12 y 13. ¿Quién quiere leerlos? Señora Miriam. 11, 12 y 13. Sí, ella
Entonces simula. ¿Quién quiere leerlos? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muy bien, fíjese. Este pasaje está dividido en varias partes. ¿Sí? La primera parte es, Él viene a lo suyo. Él tiene un propósito. Él viene en su negocio, en sus asuntos, ¿sí? Como le decía a María cuando se les perdió, y a María y a José cuando les perdió, ¿no? En la casa de mi padre he estado, o sea, me es necesario estar en los asuntos de mi padre, hablando de las cosas espirituales, ¿cierto? Pero fíjense que él viene a estos asuntos, él está en su cuento, pero él viene y los suyos no le reciben. ¿Quiénes son los suyos? Su familia, su pueblo, la humanidad. Podemos dejarlo ahí porque no es tan claro, ¿sí? Sí hay una forma de saberlo. Pero antes de pronto de meternos en ese tema, yo creería que lo que estamos preguntando y lo coyuntural viene a continuación. Porque les va a decir más a los que le recibieron. Más a los que lo recibieron les da el derecho, el poder, la autoridad de ser hijos de Dios. ¿Se acuerda lo que acabamos de leer en Nicodemo? De la relación del pasaje con Nicodemo. Si tú no naces de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. ¿Qué implica si tú no naces? ¿Qué implica a los que lo recibieron? ¿Qué implicaciones ven ustedes? Si no nace, o sea, no recibe sus palabras. Sí, o sea, No es hijo bien. espiritual, ¿no? Porque estamos hablando, pues. Pero ¿qué implica? ¿Qué implica cuando él les está diciendo si no naces de nuevo? O sea, está eternamente separado, está condenado, según, pues está condenado. ¿O cuál es la pregunta más clara? Sí, de pronto la pregunta no está tan clara. ¿Qué dice la señora Miriam? Y ya miramos. Es relacionado con el versículo 11, que decíamos que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, que de pronto pues no había mucha claridad, pero aquí mirando en otra versión dice, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. O sea, Realmente está mal la traducción. ¿Está mal? Sí, la traducción está mal porque está dándole una interpretación desde la teología donde le están diciendo que él viene a su creación. Él no viene a su creación. Bueno, pero digamos que dejemos la interpretación ahí. Bueno. Pero lo que estoy tratando de preguntar es, fíjense esta sentencia que dice Jesús. Si tú no naces de nuevo, y fíjense en esta otra sentencia, esta ya no la está haciendo Jesús, sino la está haciendo el apóstol, que está hablando de Jesús. Y él dice, a los que lo recibieron. ¿Qué tiene que ver una sentencia con la otra? O más bien, si yo le digo a usted, abre el micrófono, o si yo le digo a usted, apague la cámara, ¿usted qué hace? Obedecer. ¿Por qué lo hace? Porque me dio la orden. ¿Porque me dio la orden? ¿Solo porque me dio la orden? Porque Dios dijo. No, pues es porque la gente quiere o no quiere. Voluntariamente, sí. Eso, hay una cuestión de voluntad. Fíjese, a los que lo recibieron. Fíjese que no es una obligación. O sea, Daniel, hay que entender por qué uno lo hace. A mí me encanta porque Jesús le dice a Nicodemo, si tú no naces de nuevo. Él no le está diciendo, tienes que nacer de nuevo, sino si tú no naces de nuevo.
O sea que él está poniendo la responsabilidad en quién. de él. En creer. En cada uno. Cada uno tiene esa responsabilidad. O sea, es una cuestión voluntaria. Es una cuestión donde el hombre puede ejercer o no su voluntad. Es lo que yo estoy viendo en esto. ¿Por qué lo estoy diciendo? Lo estoy diciendo por dos razones, sino que todavía no he llegado allá. Pero, ojo, acá vale la pena un poquito pararnos, porque les aseguro, cuando suban este video y de pronto lo esté mirando un luterano, se va a rayar, un calvinista se va a rayar, porque ellos piensan que ellos no tienen voluntad, que la voluntad del hombre es cuarteada por la de Dios. O sea, Dios hace su voluntad absoluta, entonces usted si ya se salvó o se condenó de acuerdo a lo que el Señor quiera. Usted no tiene nada que ver con eso. Usted lo único que tiene que hacer es pórtese bien para que no se salga de la voluntad de Dios. Ni siquiera tiene sentido lo que hablan. ¿Qué dice la señora Miriam? Digamos, pues a mí me surge, digamos, una duda porque uno siempre, la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios es el que convence de pecado, justicia, juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, como que yo no encuentro cuando empatan que el Espíritu Santo es el único que me puede revelar y cuando es mi responsabilidad, pues creer o no creer, como que ahí no logro empatar esas dos cosas. Bueno, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Voy a tratar de llevarla bien. El Espíritu Santo, cuando usted se refiere a que Él es el que convence de pecado, ¿cómo piensa usted que lo hace el Espíritu Santo? ¿O qué cree que se está refiriendo convence de pecado? Que digamos como que Él es el que me ilumina para creer, o sea, pues yo sé que eso es bien religioso, pero es lo que siempre he aprendido. Como que Él es el que me ilumina, el que hace que yo entienda. Y entonces como que al pensar en que Él es el que hace que yo entienda, Entonces no entonces implica nada de su voluntad, no ¿sí? me cuadra con mi voluntad, con mi Entonces decisión no propia. tiene que ver con eso. Porque fíjese que acá está exigiendo una acción de Nicodemo. ¿O no la está exigiendo? Sí, pero y entonces el otro versículo, Bueno. Entonces, primero, listo. Si ya acá está exigiendo la acción de Nicodemo, entonces nosotros ya tenemos ahí que mirar dos cosas. La primera, que el otro versículo puede o no tener que ver con ese versículo. Puede o no tener que ver. La segunda, la interpretación que yo tengo del otro versículo puede estar errada. Y como la puedo tener errada, ¿y cómo sé que puedo tenerla errada? Porque en otros versos se ve que el hombre tiene una situación de elección, una situación de ejercer su voluntad. ¿Sí me estoy haciendo entender? Esa es la primera forma, eso es lo primero que tenemos que poner en la mesa. Nosotros tenemos que ser por lo menos objetivos. Acuérdese que la religión no es objetiva. La religión establece un punto y de ese punto usted no se puede salir porque sí. Por ejemplo, usted sabía que en el catolicismo, bueno, entonces en el catolicismo, en ese tiempo no sé si había catolicismo. Un momento San Agustín dijo, mire, ¿sabe qué, hermano? El entender el misterio de la Santísima Trinidad es tan complejo que eso es como si nosotros hiciéramos un hoyo en la arena y ahí metiéramos toda la arena del mundo. Ay, San Agustín, si usted no la entiende, no significa que haya un misterio en cuanto a la Santísima Trinidad. Es cuestión suya que usted no ha comprendido cómo funciona o cuál es el ser de Dios. Pero ya me cerré y fíjese, desde ese momento, eso se volvió un dogma inentendible para los creyentes porque una persona lo estableció en el siglo V antes de Cristo. El siglo V después de Cristo. Si me estoy haciendo entender cómo funciona la religión nos bloquea. La religión no nos deja pensar más allá.
Tercero, en lo que está diciendo la señora Miriam. Vamos a Juan capítulo 16, que es donde está el versículo que ya está mencionando. No sé qué verso es, creo que es el 10, tal vez el 11, para que lo busquen. Danielito, y también donde dice el Señor en Hebreos que no tengamos corazón malo de incredulidad, pues el Espíritu Santo nos está revelando su verdad, pero si en su corazón no quiere creer. Ok, muy bien, muy bien. Pero espérenme porque es que vamos por un lado y después para el otro. Y está muy bien que mencione el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos es uno de los donde más duro les pega a los judíos y a los hebreos, porque ellos no quieren creer, ellos se resisten a creer. Entonces, el autor de Hebreos les dice, bien, ustedes no van a escapar, porque ustedes pudieron y no quisieron. Entonces el libro de Hebreos es buenísimo, porque aquí coge, es más, el libro de Hebreos no lo tocan los reformados o las corrientes reformadas. ¿Por qué? Porque como ahí dice claramente que la salvación sí se pierde, que la salvación es una cuestión donde el hombre está involucrada la voluntad del hombre, entonces a ellos no les gusta eso. Ellos toman solo las secciones que les convienen. Por ejemplo, el siguiente versículo de Juan capítulo 1, versículo 2, ese sí, pero el anterior no, a los que le recibieron, sino el que sigue, los cuales no son engendrados de carne, ni voluntad de varón, ya vamos a entender por qué lo dice. Pero primero vamos a este que nos mencionó la señora Miriam. Juan capítulo 1, ¿qué? Juan capítulo 16, ¿qué es? 16, 8. 8, ok, bueno, por favor, lean. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. No leamos el resto porque pues, lo que estamos tratando de entender es cómo va a convencer. ¿Sí? Ahí dice, Él va a convencer de qué? De pecado. Ok, muy bien. Versículo 8, ¿no? ¿Tiene otras versiones de ese verso? En otras versiones, ¿cómo lo dice? A ver si de pronto la palabra es convencer. ¿Cómo es que es convencer? Miremos otras versiones, a ver, tal vez tengamos luz en otras versiones. Aunque lo ideal no sería ver solo versiones, sino ir al griego. En el griego a ver qué dice. Yo mientras tanto voy a buscar el griego mientras ustedes me ayudan buscando. Bueno, mientras no lee el griego, Danielito, yo le leo esa versión. No, yo la voy a buscar, pero no es que yo lea griego. No, pues nos da lo que entiende. Sí, lo que alcanza a entender. Lea, señora Anita, por favor. Cuando Él venga, demostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador, y en cuanto a quien recibe la aprobación de Dios, y en cuanto al juicio. ¿Sigo? No, vuélvalo a leer, por favor. Cuando Él venga, demostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador, en cuanto a quién recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio. Fíjense que en esta versión por lo menos están tratando de ser más nobles y están diciéndole, cuando Él venga, Él les mostrará. Fíjese la diferencia en cómo está mostrando este convencer. Pero bueno, miremos otras versiones. ¿Qué otras versiones hay? Su Biblia, papi. Busquemos el 8 en paralelo. Es el versículo 8, ¿cierto? Sí. Del capítulo 16. Dice, conociendo aún, Jesús dijo, bueno, lo pueden leer en Reina Valera, señora Miriam, por favor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es Juan capítulo 16, 8 o 9. 8. Es que acá está la traducción, dice, cuando Jesús percibió. Es que ellos con razón. Yo sí decía, pero ¿por qué no? Estaba mirando Mateo, perdón. Y sí, pero no, yo no entiendo acá. Claro, Juan 16, 8. Ya voy. Dice acá, coming. Él está viniendo. Él exige echarme spouse. Bien, les voy a presentar pantalla. Les voy a
¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Sí? Ok, es que acá, cada vez que oprimo un botón, a veces me apaga el sonido. Listo, entonces les voy a presentar pantalla para que ustedes miren un momento. Pues la traducción que trae esto se llama un interlineado. Entonces, ¿qué es un interlineado? Si ven acá la primera línea que está acá, o no la alcanzan a ver, ¿sí ven? No, yo no. Ok, entonces voy a tratar de agrandar un poquito. ¿Ahí alcanzan a ver mejor? Sí, sí, pero no entendemos. Ok, no, tranquilo, no hay problema. La primera línea lo que muestra es cómo está escrito en griego. Este es el griego. La segunda línea, la de acá abajito, es como se diría. Entonces, por ejemplo, kai, el ton, ekeinos, el exei. ¿Sí? Así sería como se diría. ¿Sí? Abajo, aquí abajito, está, esto se llama eso se llama el número de concordancia eso tiene un nombre, ahorita se me pasa. Y este número es para ver en qué otros versos está esa misma palabra. Es número strong, se llama número strong. ¿Sí? En la parte de abajo le dice qué tipo de palabra es. Entonces, por ejemplo, en este caso es conjunción la primera. ¿Sí? Y así cada una le puede decir es un verbo, es un sustantivo, bueno, le va diciendo. Y en la última, acá pues no lo he podido conseguir en español así tal cual, porque me parece muy bueno, donde está diciendo cuál es la conjunción. Por ejemplo, acá kai es i. Después viene un verbo que es viniendo. Y acá le muestra cómo está la conjugación. En el caso del que nosotros queremos convencerá, es este, el exei. Él convencerá. Entonces acá dice shall be exposing. ¿Qué significa shall be exposing? Significa él expondrá. Él expondrá. Él mostrará. ¿Me escuchan? Sí. Ay, yo no los veo. Sí, señor. Ya. Él expondrá. Es una forma diferente de entender, porque es que cuando nosotros decimos, bueno, cuando usted entiende por convencer, ¿qué es lo que usted entiende? Pues, por ejemplo, ya mirando la explicación, que si él expondrá, nos expone un tema y bueno, ya uno lo entiende. Y pues ya uno entendió, pues ya no tiene la decisión de decir qué hacer, ¿no? Con lo que recibió. Pero la pregunta es, cuando él dice los convencerá, ¿es los obligará? O sea, Les expondrá, o sea, les anunciará, ¿no? Eso es lo que quiere ¿Sí me decir. entiende que, ahí hay parte en donde el hombre toma una decisión frente a lo que va a hacer el Espíritu Santo? Ahora, Los hará creer, ¿no? ¿cómo? ¿Cómo dices? O sea, digamos, Buenas noches. buenas noches primero que todo, ¿no? Sería convencerlo, o digamos. No te Se entiendo. me olvidó la palabra. Ah, no, ya. Los hará creer, dijo que Eso, nos hará creer según como el significado de... ¿Con explicación? Lo que pasa es que hay una cuestión, ya le doy la palabra, señora, mire, hay una cuestión en la doctrina reformada. Ellos dicen que esto de creer o la fe, sí, creer o fe, es un don. Entonces, como es un don y Dios lo da, eso significa que el hombre cree porque Dios lo hace creer. Porque como es un don. ¿Y de dónde ellos se paran a pensar, a decir que esto es un don? Les voy a leer un momento Efesios capítulo 2. Ya les doy la palabra porque es que necesitamos exponer de dónde viene el cuento. Efesios capítulo 2, versículo 8. Uno de los versos más conocidos de la Biblia. En la cristiandad. Efesios 2, versos 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos. Fíjense cómo comienza. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fíjense, actúan dos cosas. La gracia es la que trae la salvación, pero
necesita de la fe, por medio de la fe. Pero continuemos leyendo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pregunta, según el versículo, ¿qué es el don de Dios? ¿La gracia o la fe? La gracia. Los reformados dicen que es la fe. Pero fíjese, según el verso, realmente el don es la gracia. Es más, gracia significa don. Curioso, ¿no? Porque gracia significa don, regalo. El regalo es la salvación. ¿Pero qué se necesita? La fe. Si ve que está ejerciendo también la voluntad del hombre, pero no, los reformados no lo pueden aceptar. Ojo, porque es doctrina. No porque los versículos estén enredados, sino porque ya es un dogma. Ya es determinado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es impresionante, es tan duro esta cuestión de los reformados que uno de los dogmas de ellos es que los dones del Espíritu Santo solamente se manifestaban para los del Antiguo Testamento. Solo para ellos. Entonces, por eso ellos no echan fuera demonios, por eso ellos no hablan en nuevas lenguas, por eso ellos, por eso ellos no oran por sanidades, ni milagros, ni nada de eso. Porque los dones solamente se manifestaban para los del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento, los primeros discípulos. Pregunta, entonces si los dones solamente se manifiestan para los del Nuevo Testamento, entonces ¿qué hace usted acá? Porque a usted se le está manifestando el don de la fe. ¿O es que unos dones sí y otros dones no? Sí me estoy haciendo entender cómo es de dura la religión y de dura el dogma. Y ojo, esos son unos de los extremos. Están otros al otro extremo. Al otro extremo están los pentecostales y los carismáticos que hicieron del don un circo. Pero nosotros ni bautistas y reformados, ni pentecostales y carismáticos. Ay, no, entonces nosotros que somos bauticostales. No tampoco. Nosotros somos es lo que la palabra dice, en su totalidad. No la parte que nos gusta, no la parte que no nos gusta, no la parte que nos conviene y la parte que no nos conviene. Porque entonces estamos generando otra doctrina más. Y otro tipo de... ¿Sabe qué? En medio de este estudio podemos dar unas conclusiones muy buenas. Pero esas conclusiones no son absolutas. Y tal vez en 6 meses, en 1 año, en 10 años o en 100 años, cuando vean este video por allá en YouTube, se lo encuentren, ya haya madurado más la espiritualidad de la gente y puedan decir, oiga, no, este man estaba equivocado y lo que ellos estaban hablando en ese momento estaban equivocados y pueda ser diferente. Pero entiende que nosotros deberíamos estar abiertos, open mind en cuanto a la palabra. Pero nosotros somos a veces de mentes cerradas por, la religión o nuestra humanidad, nuestra manera de ser. Hay algo más que tocar aquí. Pero bueno, démosle la palabra a la señora. Miren que tenía la mano levantada hace ratico, pero es que tenía que decir todo este pedacito. No, pues, o sea, la confusión era precisamente por ese término que convencerá, porque al uno, pues mirar, ese convencer le hace a uno creer que ejerce influencia en la voluntad de uno. Entonces, pues, eso era. Pues tendrá que ejercer una influencia. ¿Cuál? Que está diciéndole Dios, le está diciendo Dios le está confrontando con la verdad. Eso es el convencer de Dios. Dios nos confronta con la verdad. Si uno sigue leyendo el pasaje de Juan capítulo 16, va a decir el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede conocer porque no le ve ni lo... Es que uno tiene que leer todo el pasaje, uno no puede quedar con un versículo. Porque el versículo se puede sacar del texto. Cuando uno lo toma así, pues claro, o sea, bueno, uno podría decir, pues, el Espíritu Santo no lo ha convencido, todavía no ha llegado su tiempo de que él crea porque el Señor no ha obrado en esa persona. O sea, uno lo justifica
porque entiende así como la señora mía está exponiendo. Entonces, claro, uno pues, ahí donde comienza uno a hablar mal y a no ver pues la obra del Señor, pues que hace muchísimo tiempo el Señor nos está mostrando, nos está exponiendo. Pues claro que sí influye, pero pues es muy diferente. Mire, les voy a contar algo, les voy a contar algo que nos pasó anoche. Anoche estábamos en el tiempo de oración. Oiga, vaya a la oración, no sea sinvergüenza. Usted no necesita orar. Bueno, discúlpeme, le echo el vainazo. Y una de las personas, la persona con que empezó a orar, uff, qué oración, déjeme decirle, yo salí, o sea, mire, yo estoy teniendo unos problemas muy duros, muy complejos, y pienso que son bien difíciles y no cualquiera pasaría por estos. Pero estas personas tenían problemas todavía más duros. 2 o 3 veces, no, exponencialmente no hay forma de decirle qué tan más duros son esos, pero más complejos, de vida o muerte. El mío hasta ahorita va llegando allá, todavía no ha llegado a vida o muerte. Entonces se entiende lo exponencial, ¿no? Y esta persona, cuando empieza a orar, atienda de vida o muerte, dice: Jesús, ábrenos los ojos espirituales, ayúdanos a entender que Padre, esta es una humanidad y que en medio de la humanidad nosotros deberíamos entender que la muerte es parte de ella y que pues Dios a todos nos va a llegar y que va a ser de diferentes formas, pero cuando nos llega nosotros somos tan carnales, decía esta persona en la oración tan bonita, ¿no? Y decía, somos tan carnales que no sabemos que, oiga, espiritualmente es mejor la muerte, porque si nos morimos, pues ya estaríamos contigo y ya dejaríamos de sufrir tanto y de pasar por tantas dificultades, pero nosotros como estamos tan apegados emocionalmente a esta carne, pues no queremos ni siquiera que nuestros seres queridos que ya están viejitos y han sufrido tanto, se vayan contigo, Señor, y más cuando ya recibieron, Dios. Así que, Señor, cambia nuestro corazón para... Y yo decía, wow, yo salí tan enamorado de eso, no de la persona, sino de eso que dice. Pues yo decía, wow, entendió, esta persona ya tiene un nivel espiritual más alto, porque es una persona más madura, empieza a entender que la vida es pasajera y que tiene sus circunstancias y que uno no puede estarle doblegando el brazo a Dios. Dios, que no se muera, que no se muera, es que no se puede morir, porque no, sino que sabe y es consciente de que parte de la vida es la muerte. Está preparado y eso me pareció tan espectacular. Mientras que estaban operando a su mamá de corazón, esta persona, ¿sabe qué hizo? Estaba por allá predicándole a sus amigas. Sus amigas, una amiga judía, entonces le regaló un amuleto, no, mira, esto es para un judío. Terrible. La otra amiga es budista y entonces no, mire, tóquele la barriga al Buda y no sé qué. Y esta persona, no, si se muere mi mamá, se muere, no hay problema, yo entiendo que es parte de la vida y no sé qué, pues yo oro y yo creo que Dios puede orar y va a orar, pero no solamente como yo quiero, sino como Él quiere. Y pues yo les agradezco sus detalles tan bonitos y todo el cuento, pero no, mi vida está en Jesús. Wow. Eso es ser profesional en la fe. Eso es madurez en su fe. Pero ¿entiende usted que ahí hay una cuestión voluntaria? No es que Dios coja y obligado, mi hijo. Usted sí, usted no. Usted sí, usted no. Usted sí, usted no. ¿No entendió? Porque ahí lo dice. Juan capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahí está diciendo, o sea, a mí no me echen la culpa. Eso es cosa de ustedes, no le recibieron. Dice, pero siempre hay algunos que sí le reciben. Que tengan esa disposición, más a los que lo recibieron. Y ahí dice que recibir, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese que ese mérito el ser hijos de Dios es un mérito. No hemos llegado al tema, ¿no? Pero fíjese que el ser hijos de Dios es una dignidad, es una autoridad, es un mérito. Pero ojo, no es por cualquier cosa, sino
sino por creer. Nosotros ya hemos hablado qué es lo que debemos creer, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es decir, que Jesús es el seleccionado, el elegido de Dios, el que sí está obligado a cumplir con unos estándares, pero a él le nació, lo dice Filipenses. Y dice también esto del Hijo de Dios, que es Dios mismo. Pero nosotros no estamos hoy profundizando en la fe, en el creer, sino estamos profundizando es qué es ser hijo de Dios. Pero por la pregunta que nos hizo la señora Miriam, que es muy importante solucionar, nosotros tenemos que mostrar que la fe no es el don del cual está hablando, sino es la gracia. Y la gracia sí no viene de nosotros, sino que la gracia viene de Dios. Lo que viene de nosotros es la fe. Es verdad, también 1 Corintios capítulo 12 va a hablar de otro don, del don de la fe, pero en otros términos, para otras obras. Y lo mezcla con las sanidades, el don de sanidades y el don de milagros. Lea bien la Biblia. Pero en cuanto a lo fundamental, o en cuanto a la base, en cuanto a no la estructura, sino el cimiento de la estructura, sí está hablando de la fe en términos de voluntad humana. Él establece cuál es el cimiento. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero ¿quién establece que construyó o no sobre ese cimiento? ¿No es el hombre? ¿Acaso no dice, encontré un hombre sensato y prudente, el cual construyó su casa sobre la roca? Pero encontré otro insensato que prefirió construir casa ¿en dónde? En la arena. Lo va a decir mucho mejor Mateo. Mateo va a decir, ¿quién dicen los hombres que soy? No, que eres Jeremías, un profeta, eres el Elías. ¿Quién dicen ustedes que soy? O sea, ustedes que me han escuchado, ustedes que han andado conmigo. No, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sobre esa roca es que se edifica la iglesia. Usted y yo somos esas piedras vivas que se colocan sobre esa roca. Sí, claro, sí lo creemos. Si no lo creemos, esas rocas estarán en otro lado. Esas rocas puede que no sean rocas, pueden ser heno, paja, hojarasca, como va a decir Pablo en Corintios 3. Pero ojo, estarán establecidas sobre la arena. Y la arena pasa, la arena va a pasar, dice, van a pasar unos ríos, y fue grande su ruina. No se refiere a este mundo. Es decir, no se refiere a lo construye tu casa, tu familia, sobre los principios de la moral. Y verás que tu casa y tu familia van a ser ejemplares. Ay, usted sabe cuántos apóstoles y pastores tienen hijos terribles. Carreta. ¿Por qué? Porque ellos solamente hablan desde el comportamiento. Ellos no le pueden hablar más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque no entienden lo espiritual. No han escuchado lo espiritual, no les ha amanecido la luz de Cristo. Y no porque la luz no sea expuesta, sino porque no la quieren recibir. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron. Siéntese usted a hablar con dos tipos de personas. Hable con una de esas personas así intransigentes, que no escuchan, y hable usted con uno que escucha. Hable usted con uno que argumenta y hable usted con uno que no argumenta. Y dése cuenta cómo son. ¿Usted qué cree que es lo que lava el cerebro de una persona en una religión, por ejemplo? ¿Cómo hacen para lavarle a una persona el cerebro? Y una persona lavada de cerebro, o sea, de verdad lavada, o sea, esas personas que perdieron su criterio,
qué es lo que hacen para poder escapar de la conversación? Ay, no me hable, no, mire, no, no, con usted no puedo, no, no sé qué. Usted entiende que eso es voluntario. Eso no es una cuestión de que, ay, venga, no, no, no. Sentémonos en tablas, miremos, tal vez sí me estoy equivocando. Y si me estoy equivocando, ábrame los ojos, pero hágalo con argumentos. Pero fíjese, no, 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 yo con usted no discuto porque es que usted no sé. Si entiende que no quieres escuchar la palabra. No que el Espíritu Santo, ojo, y otra cosa que tengo que decir, se me ha olvidado decir, el Espíritu Santo no se les va a aparecer. No es que el Espíritu Santo coja y una nube acá como Bender y no sé, Homero y Dios, no, no es así. Sino que el Espíritu Santo, cuando Él venga, Él viene sobre quiénes. ¿Sobre quién viene el Espíritu Santo? Sobre los que creen. Sobre los hombres. Muy bien. Entonces el Espíritu Santo habla es a través de quién. De los hombres. Muy bien. Muy bien, Joyce, de los hombres. El problema es que como usted ve un hombre, usted no sabe si él tiene el Espíritu Santo o no. Esa persona puede estar tan llena del Espíritu Santo hablando su palabra que el corazón del otro empieza wow, wow, pero entiende que el Espíritu Santo hasta nos respeta a nosotros y deja que nosotros seamos los que testifiquemos. Mire conmigo Juan capítulo 14. Alguien que lea Juan capítulo 14, 26. Y alguien que ayude leyendo después de que termine el 26, ayuden leyendo Juan capítulo 15, 26 también. ¿Quién quiere leer Juan 14, 26 y quién quiere leer Juan 15, 26? Bueno, yo leo 14, 26. Listo. Y entonces la señora Carmen, 15, 26, que creo que está listándolo, ¿sí? Ok. Sí. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Continúe. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Si se da cuenta que el Espíritu Santo es el que testifica, el que nos recuerda la palabra, pero ojo, para que llegue a otros, ¿cómo va a ser? Pues usted y yo tendremos que testificar. Dios no va a usar un pajarito, Dios no va a usar un chancho, Dios no va a usarlo usted. A Él le plació esconder su tesoro más grande en vasijas de barro, en nosotros que somos polvo. Pero no todos lo quieren recibir. A veces la gente, ojo, se va a excusar diciendo es que usted es una vasija de barro. Claro que yo soy una vasija de barro. Pero yo no estoy mandándole el mensaje del barro. Yo estoy hablándole del Espíritu Santo, que es el tesoro precioso. Estoy hablando del mensaje de Dios, de las palabras del Hijo que nos está recordando el Espíritu Santo. Y en eso que se llama la predicación o el evangelizar o profetizar, que tiene varios sinónimos, en eso es donde las personas deciden si creen o no creen. Pero fíjese que es un ejercicio que Dios le plació. ¿Cuál? Usarnos a nosotros y que nosotros nos dejemos usar por Él. Que nosotros seamos el instrumento
instrumento de Dios. ¿Cómo? Permitiendo que Él sea el que habla a través de nosotros. ¿Cómo? Conociendo su palabra. Porque Él no va a coger y hablar por nosotros algo que nosotros no hayamos leído, que nosotros no hayamos conocido. Fíjese que nosotros tenemos entonces una obligación, una responsabilidad. ¿Cuál es nuestra obligación? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Conocerlo cada vez más, creer cada vez más, entenderlo cada vez más. Pero ¿de dónde flores si no hay jardines? Es decir, si usted no lee, pues solamente Dios va a decir a través de usted, ¿cómo se llama esto? De tal manera amó a Dios al mundo que a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida. Si eso es lo que usted tiene, bueno, pero yo le digo, ensánchese, crezca, madure un poquito, vuelva más amplio ¿cómo se llama eso? Su vaso, que dice la señora Miri. Digamos, yo tengo como una pregunta, puede ser como boba. ¿En No, qué sentido? A mí me gusta buscar a Dios, escudriñar, o es Dios el que coloca eso en mí, ¿sí? Y digamos, yo puedo colocar, eso solamente lo puede hacer usted. El querer buscar solamente lo puede hacer usted. Usted es la que decide si lo busca o no, si quiere. Hay un verso que dice, es que Él coloca el querer como el hacer. Sí, eso entonces se lo uno tiene... repiten a uno. Sí, se lo repiten a uno, pero ¿por qué no miran el contexto? Miren lo que dice completo. Bueno, pero discúlpeme que le interrumpí. No, y aparte de ese versículo que usted menciona, también siempre le dicen a uno, es que usted no busca a Dios, fue que Dios la buscó a usted primero, entonces uno está convencido de que, bueno, en realidad sí, no es por uno, pero digamos si uno busca leer la palabra y uno quiere compartir, y si yo comparto la palabra, digamos, ¿cómo sé o cómo tengo la certeza de que el Espíritu de Dios mora en mí? Yo pienso, ahí voy a hablar desde lo que yo pienso. Dice Juan capítulo 15, por sus frutos los conoceréis. Dice Juan capítulo 15, si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, daréis mucho fruto. Es decir, si la palabra que usted dio produce vida en el otro, ¿cómo usted puede decir que no fue el Espíritu Santo? Pero si la palabra que usted está dando no está dando vida, así sea la verdad, entonces puede ser que el Espíritu Santo no haya venido a morar a su vida. O puede ser que lo que usted está diciendo no es palabra de Dios. No me asusté. Acuérdese de otra cosa. Usted también y yo podemos estar dando la vida espiritualmente. Puede ser el Espíritu Santo hablando a través de nosotros. Y el otro lado, acuérdese que tiene una responsabilidad. Recibir o no. Entonces tampoco se afane. ¿Cuál debería ser nuestro afán? Nuestro afán debería ser pedirle al Padre el pan. Dice, ¿qué padre de vosotros, si siendo malos, dan buenas dádivas, va a darle de comer una serpiente a su hijo que le pide pan, o un huevo, o un escorpión a su hijo que le pide un huevo? Pues si ustedes siendo malos dan buenas dádivas, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Yo como hijo pido el pan. O sea, yo como creyente, como hijo, lo que voy a hacer es pedir el Espíritu Santo. Y pedir el Espíritu Santo, y pedir el Espíritu Santo, y pedir el Espíritu Santo, hasta que Él venga sobre mí. Pero eso es una cuestión también voluntaria. No todo el mundo tiene el porqué, pues, no todo el mundo lo anhela, no todo el mundo lo quiere, no todo el mundo lo pide, no todo el mundo lo busca. Yo he escuchado a personas, no, yo estaba orando en mi casa y el Espíritu Santo vino y empecé a hablar en lenguas. Como he escuchado a otros, no, yo me la paso orando, ¿y por qué no ha venido el Espíritu Santo? ¿Será que si se la pasa orando? Entonces, yo pregunto eso, ¿no? Segundo, ¿cómo ora usted?
Y entonces empiezan a decir, no, mire, yo cojo y me flagelo y yo me arrodillo y yo, no, entonces ya entendí. Usted todavía no ve a Dios como Padre. Usted ve a Dios como Señor y usted puede ver a Dios como el amo y como el dueño. Usted todavía no lo han conocido como Padre. Si no lo ha conocido como Padre es porque usted no conoce al Hijo. Porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Y cómo sé que usted no ha conocido a Dios como Padre? Sencillo, por cómo le está pidiendo. ¿O es que acaso sus hijos cuando le dicen, mamá, quiero de comer, le tienen que se arrodillan y empiezan a flagelarse y empiezan a llorar, mamá, dame de comer, mamá, no sé qué? No. ¿Y entonces por qué usted sí es así con Dios? Usted no tiene una relación de padre e hijos con Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Fíjese que son cuestiones de que no nos han mostrado a Dios desde donde Jesús muestra a Dios. Y como no lo hemos conocido así, pues nosotros actuamos de esa manera. ¿Usted sabe por qué establece esto? Ahorita estaba pensándolo mientras estábamos ahí hablando y echando carreta. Bueno, no, carreta no, estoy conociendo. Pensaba en un versículo. ¿Usted ha escuchado este versículo? ¿Lo ha leído? Más bien le voy a preguntar, ¿usted ha leído este versículo? El de donde dice no cae la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. ¿Sí lo ha leído? ¿Sí lo ha leído, señora Anita? ¿La señora Carmen lo ha leído? ¿Me puede decir dónde queda? O en Mateo, ¿no? ¿Dónde es? Porque es que... Me gustaría preguntarle a Google porque no me acuerdo. Mateo 6 creo, no me acuerdo. Búsquelo en Google. A ver qué dice Google. A ver, Google de pronto llama la palabra que nosotros. No se mueve. ¿Cómo es que pregunto? ¿No se cae una hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios? ¿Algo así? Sí. Preguntémosle ahí a Google porque no sabemos. ¿La señora Carmen no se acuerda dónde es? Daniel, ¿Cómo? no me acuerdo dónde es. ¿No? La señora Miriam no sabe dónde es. Me parece que no lo he leído. No, la señora Miriam ella cree que no lo ha leído. Bueno, bien. ¿Qué dice la señora Anita? ¿Sí lo encontró? Mateo 6:25, venga, leemos. Ver, Eso dice Google, vamos a ver. Mateo 6:25 dice, no se cae la hoja de una árbol sin que sea la voluntad de Dios. Veamos. Sí, es que la voluntad de Dios es todo lo que pasa, entonces. ¿Qué dice? Bueno, pues leo esa versión. Sí, léalo, tranquila. Dice, por eso les digo, Mateo 6:25, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren las aves del cielo, ellas no siembran ni cosechan ni tampoco guardan nada en graneros, sin embargo su Padre que está en los cielos las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Sigo leyendo? Que no encuentro. Sí, porque yo no tampoco veo el versículo. No, versiones, no se la quería ir de ese versículo. Ahí no están. No está. ¿Sabe por qué? Porque ese versículo no está en la Biblia. O sea, que es inventado por el hombre. Sí está. ¿Sí? ¿En dónde está? Pues muéstrame. Carmen, léanlo, por favor. O sea, yo por eso le estoy preguntando, ¿dónde está? Yo creo que yo lo he leído. Yo creo, pero no tiene la seguridad. ¿Sabe por qué no tiene la seguridad? No tiene el versículo, y si no tiene el versículo, no está. Ese verso que ustedes están buscando ahí desesperadamente, por eso ella lo buscó en Google y no lo encontró. Raro, porque en Google sí dice dónde está. Es de un libro apócrifo que se llama Ezequías, el libro de Ezequías. Entonces en el libro de Ezequías dice así, no se cae una hoja sin que sea la voluntad. Y entonces nosotros decimos que como, fíjese que como
como la idea suena religioso, suena de la Biblia, pues uno dice, no, eso está en la Biblia, y punto. ¿Sí me entiende cómo somos? ¿Sí entiende que es que somos dogmáticos, doctrinales? Y vean, doña Carmen, tan linda que es, y, no, sí está, sí está. Encuéntrelo. Entonces, si lo encuentra, le doy 100.000 pesos, o sea, no hay lío. No hay problema, acá entiende que es una cuestión. Súbale la suma. 1.000.000. Muy poquito. 1.000.000, bueno, sí. Dólares. ¡Ah, qué belleza! ¿No? Y ya eso me lo va a mandar a imprimir entonces allí en el Ricaurte. Si entiende que nosotros tenemos un problema de dogmatismos, de religiones, de posturas que no queremos soltar, y ese es el lío en la fe, que nosotros queremos establecer primero la idea humana, el concepto humano, o arrastrar con el concepto humano de otros, que sería la religión, los dogmatismos, las tradiciones. Y ambas posturas están mal. Nuestra postura debería ser lo que tú digas, Jesús, como tú digas, Jesús. Está bien, Jesús. Y ahí es donde nosotros podríamos abrir los ojos, donde el Espíritu Santo nos iluminaría. ¿Qué dice, señora Miriam? Pues volviendo a lo anterior que dijo, que de pronto después explicaba, de ese versículo que dice que yo no busqué a Dios, sino que Dios me buscó primero, y el de que Él es el que pone el querer como el hacer, pues de pronto sí uno los ha visto muy religiosamente y está equivocado. Entonces, para que por favor nos aclare. Hay otra cosa que también habla la Biblia, y es bueno también que la entendamos. La va a aclarar un poquito Efesios, la va a aclarar otro poquito Romanos, y a veces Juan hace como ese juego de palabras, ¿sí? En Efesios, en Romanos y esto, ellos van a hablar de una cuestión que se llama la elección, ¿sí? Entonces yo no los, ustedes no me buscaron a mí, sino yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayáis y yo disfruto. ¿De quién está hablando? ¿De la iglesia? ¿De los apóstoles? ¿De los judíos? Y uno tiene que entender en qué tono está hablando y a quién les está hablando. Por ejemplo, usted sabe que no es lo mismo los judíos y los gentiles. Y ojo, esto es muy marcado en los evangelios. Una cosa son los judíos, otra cosa son los gentiles. Y fíjese, cuando los judíos empezaron a buscar al Señor y a mirar las señales y esto, Él les dice, bueno, y ellos le dicen, él les dice, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Una y otra vez lo va a decir. Pero cuando pasa esto, cuando pasa el mismo hecho, los gentiles dicen que queremos conocer al Señor, ahí el Señor se dice, ya llegó mi hora. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un judío y un gentil? Varias. En primera medida, para los judíos es un problema que este Jesús se haga Dios. Para los gentiles no. Si una persona se hace Dios, para ellos eso es lo más natural del mundo. Ellos tenían a Hércules, ellos tenían a Perseo, ellos tenían a Teseo, que son semidioses, hijos de Dios y hijos de los hombres. Entonces no hay problema, no hay ningún lío, los adoramos. En cambio los judíos sí tienen un problema con adorar hombres, porque el mandamiento de ellos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni les rendirás culto. Para ellos sí es un lío que los gentiles, que un hombre se haga Dios. Y como Jesús dice, ustedes me juzgan porque yo digo que hijo de Dios soy, porque como el Padre y yo somos uno, pues para ellos sí están entendiendo qué significa hijo de Dios. Él se está haciendo Dios.
Entonces, si los judíos no reciben a Jesús, no hay problema. Pero si los judíos no dejan que Él cumpla todo su propósito, ahí sí hay un lío. ¿Y cómo pasaría eso? Cuando los gentiles entran. Porque los gentiles son mucho más que los judíos. Los judíos son un pueblo chiquitico. Pero si se meten los gentiles y no dejan que Jesús muera, el propósito de Dios no se cumple. Se tiene que cumplir que Él muera. Y se tiene que cumplir que Él muera en la cruz o en el madero. Y se tiene que cumplir que Él sea flagelado. Y se tiene que cumplir que sea escarnecido. Y se tiene que cumplir que sea matado por los gentiles mismos. Pero no es que ya los gentiles lo están buscando. ¿Para qué? Para ponerlo por rey. ¿Se acuerdan Hechos? Cuando dice que Pablo cogía, hace un milagro y entonces dice que todo, bueno, no Pablo, Dios a través de Pablo. Y entonces vino el sacerdote de no sé qué a decirnos, tú eres Mercurio, vamos a hacerte un holocausto y un sacrificio. Y les dicen, no, viejo, yo soy un hombre. Y entonces cuando les dice yo soy un hombre, entonces lo cogen a pedradas. ¿Sí se acuerdan en Hechos? Bueno, a Jesús ya lo están buscando para adorarlo como Dios. Y los gentiles no hubieran dejado que lo mataran. Esta es la cuestión de Israel. Israel es el pueblo elegido. Usted y yo somos el pueblo llamado. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo? Muchos, ¿qué? Pocos son los escogidos y muchos son los llamados, ¿se acuerda? Se lo hice al revés. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Sí se acuerda? ¿Por qué? Los poquitos son ese pueblo que fueron escogidos. ¿Para qué? Para que viniera el Mesías, para que cogieran y hicieran todo lo que tenían que hacer de Él. Pero otros fueron los llamados, los gentiles. Y estos pueblos, los judíos, tenían que cumplir ese propósito de Dios. Y ellos no podían salirse, por eso ellos les era obligación. Y por eso para ellos fue la ley. Fíjense que la ley no se establece para todos, sino la establece para los judíos, para los que están bajo la ley, para los hebreos, perdón, no los hebreos, para los así, no hebreos, no, judíos, y los israelitas, para los israelitas es que se establece la ley. Ni siquiera los hebreos están fuera de la ley. Y los judíos que quedan y los pueblos de arriba. Pero fíjese que para ellos son a los que les toca cumplir, ellos son los elegidos. Eso es lo que va a mostrar Pablo en Romanos y en Efesios. Y en Gálatas diciéndoles, oiga, ustedes no traten de volverse judíos, ellos les tocaba. A ustedes no, ustedes ya son libres de eso. Pero entonces cuando el dogma o la doctrina o la religión, en este caso los reformados, tomaron esto de que los elegidos somos todos. No, los elegidos no son todos. De que los elegidos son los creyentes. No, los elegidos no está hablando de los creyentes, sino está hablando de Israel. Porque a ellos les tocaba. Y eso lo explica muy bien Pablo. Lea Romanos 8, 9, 10, 11. Lo está diciendo claramente. No entiendo por qué en algún punto, bueno, sí sé, hay una cuestión histórica, donde los unos empezaron a tomar ese dogma, esa doctrina, y se establece. Al final se termina estableciendo. Ojo, también pues obviamente se van a introducir ahí varias ideas de algunos personajes que se volvieron coyunturales entre los reformados, que se volvieron muy importantes, como San Agustín, como, bueno, Martín Lutero, como Juan Calvino. Pero fíjese, ellos pegaron unos errores y unas cosas. Mire, Calvino mandó matar a alguien que era argumentador en contra de él. ¿Sabía usted eso?
Lutero, por ejemplo, él cogió y dijo una brutalidad. El tipo que era tan sensato, tan prudente, tan beligerante, tan impresionante, este tipo coge y dice, mire, yo creo que podríamos quemar todos los libros de la Biblia y solo dejar Romanos. Y con solo Romanos nosotros podríamos entender la voluntad de Dios. Ay, hermano, sin los evangelios no se puede, Lutero. ¿Cómo le ocurre decir una brutalidad como es? Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. ¿Sí me entiende? Que el hombre se puede equivocar. San Agustín dice, viejo, o sea, yo era tan malo, tan malo, tan malo, tan malo, que solamente Dios me hubiera podido cambiar. Viejo, eso es su percepción. Porque usted piensa que la maldad es, porque San Agustín pensaba que la maldad era solamente el pecado de la carne. Y entonces como él está pensando, y el man era un lascivo lujoso, y él decía, salir de esa lujuria, eso para mí era imposible. Y está hablando desde su perspectiva personal. Entonces desde ahí empezaron a coger por religión. Que ojo, solo Dios nos saca. Ay, hermano, ¿usted no ha visto un budista? El budista no mata ni una mosca. Mejor que usted, San Agustín terminó siendo. Y no necesitó de Jesús para cambiar su forma de ser. Si entiende que, primero, no es solo hablar de la carne, y segundo, no se necesita de las cosas espirituales para cambiar su forma de ser. Pero por el dogma se establecen otros pensamientos. Bueno, ya nos hemos perdido mucho en esta parte y son las 8:57. No sé si hasta acá hemos sido claros. Pues Danielito, yo entendí lo que la relación que hicimos de Juan 1 con Juan 3 y también Juan 16:8, que me pareció muy buena la relación. Mire, bueno, entendí ser hijo de Dios, cuál es la relación, ¿no? ¿A qué se refiere ahí en Juan 1:12? Bien, es que no llegamos hasta Ahora allá. falta mirar, nos quería después mirar conforme se ve en la religión. Es que imagínense, empezamos con un tema que era quiénes son los hijos de Dios, pero nos quedamos en la fe. Terminamos hablando específicamente de la fe y de lo que es el que, no de lo que es qué debemos creer, sino qué es el creer en sí. ¿Qué es ser hijo de El Dios? creer y ¿Cómo entender nacer de que nuevo realmente? mm, También lo relaciona porque es recibir sus palabras, ¿no? Que el Señor sí, nos da después. sí, sino que como nosotros hoy no escudrillamos qué palabras recibir ni nada, sino más bien que esto tiene que ver con nuestra voluntad, con nuestra decisión, que es una cuestión determinante. Pero para no dejarlo como tan ambiguo, porque, ojo, Juan capítulo 1:12 podría darse a entender de otra forma, porque acuérdese, ya tenemos un prejuicio, un preconcepto, una religión, ¿sí? O un dogma. Ya un minuto, ya le doy la palabra, señora Miriam. Mire ahí Juan capítulo 1, ¿es 12? No, verso 13, dice, bueno, a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ah, fíjese, si ve que los hijos de Dios, nosotros no los engendramos, sino los engendra Dios. ¿Cómo lo decía en su versión, señora Anita? Dice el 13, son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico, no tiene que ver con ningún acto ni deseo humano, son hijos suyos porque Dios así lo quiere. Mal también la traducción. ¿Hay alguien que tenga otra traducción de ese verso? Es que no, yo tratando, estoy tratando ¿De cuál, perdón? de Juan 1:13. 1:13. Pero Danielito, ¿por qué es el que, bueno, yo no sé, por qué es el que está mal, estamos mirando la vida espiritual, la fe? O sea, ahí no hay nacimiento físico, sino nacimiento espiritual, por la palabra que recibieron y creyeron. Sí, pero no le entiendo la pregunta. Porque dice que no tiene que ver o que está mal traducido si estamos mirando sobre la fe, según el versículo 13. No le entiendo, sigo sin entender la pregunta. Yo tengo otra versión. Ok, leamos la versión y ya mientras yo trato de comprender la pregunta que está haciendo la señora Anita. No, disculpe, yo puede ser el torpe. 13. Dice, no, 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 no,
Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Esa traducción está un poco mejor. Fíjese que ahí dice que es que la cuestión del nuevo nacimiento no es iniciativa humana, ¿sí? Fíjese que la cuestión de esto no es porque el hombre quiere, dice en la versión de la señora Anita, o por voluntad humana, sino que el nuevo nacimiento es un principio que viene ¿de quién? De Dios. Muy bien. Ojo, Él es el principio. Él es el principio por el cual se nace de nuevo. Pero Él no obliga a nadie. Es decir, como decía Efesios capítulo 2, versículo 8, que decía, es pues la gracia por la cual viene la salvación mediante la fe. Y esto es don de Dios, pues no de nosotros, no de vosotros. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ojo, él da la gracia, Él da el don, Él es el que quiere que nosotros nazcamos de nuevo. Pero usted y yo tenemos la fe, somos los que ejercemos nuestra voluntad ¿de qué? De recibir o de rechazar. Es decir, Dios establece el camino. Usted decide si camina por él o no. Es decir, si usted va por el camino, ya sabe dónde va a llegar. Si usted no va por el camino, usted sabe a dónde no puede llegar. El camino ya se estableció. El que camine por él va a ser salvo. El que no camine por él, pues no va a ser salvo. ¿Sí entienden qué consiste la lección? ¿Sí entienden qué consiste, ojo, la voluntad? La voluntad es de nosotros. Pero ¿quién establece el camino? El camino lo establece Dios. Eso ya es incambiable. O sea, si alguien cree, sencillamente va a ser salvo. Si alguien no cree, no va a ser salvo. Dios no establece quién cree o quién no cree. Dios establece el principio de lo que pase con quien crea o quien no crea. Es diferente. ¿Y sabe por qué? Bueno, la pregunta que yo hice al puro principio. ¿Por qué la religión adopta esto? ¿Por qué el hombre adopta esto? Este dogma. Como Pilato. Para lavarse las manos. Para no tener la responsabilidad. Para después decir, no, Señor, tú eres el que tenía que salvar. Viejo. Pero usted hizo lo que tenía que hacer. ¿No se da cuenta que a lo largo de los evangelios siempre hay una responsabilidad? ¿Por qué escondiste el talento? ¿Se acuerda? ¿Por qué fue y lo guardó? Ay, no, yo sabía que tú eras severo y duro. Ah, ¿sabe que soy severo y duro? Pues bueno, quítanle el talento y déselo al que sí supo qué hacer con eso. ¿Sí entiende que, ojo, todo el tiempo habla de responsabilidad? Todo el tiempo en los evangelios les está exigiendo a los demás siempre. ¿No te he dicho que si tú creyeres veréis la gloria de Dios? Mire, un ejemplo muy sencillo. Y Jesús lloró. Ay, tan lindo. Lloró porque le dolió que Lázaro se muriera, porque le dolió cómo se sentían ellas. Carreta, Jesús no lloró porque le doliera que Lázaro se muriera. Carreta, Jesús no lloró porque, ay, cómo se sentían, porque pobrecitas estaban desconsoladas. Carreta, eso es mentira. Ahí dice que Jesús lloró porque ellos no creían en él. Porque él, cuando se para al frente a la tumba de Lázaro, dice, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero digo esto es por causa de estos incrédulos sinvergüenzas que no me han querido creer, y por eso oro delante de todos para que cuando este muerto se levante, ellos entiendan que Dios eras tú y que actuabas en mí. ¿Sí me entiende cómo malinterpretamos la palabra? ¿Por qué? Porque nosotros queremos romantizar algunas cosas. Porque nosotros queremos justificarnos a nosotros mismos.
mas Él sabe. Y nosotros también, que lo más digno de nosotros no le da sus talones. Lo más sublime que hagamos no le alcanza a tocar ni siquiera la planta del pie, no alcanza. Desgraciadamente tenemos que terminar este grupo diciendo hoy que Jesús fue mejor hombre que nosotros, que caminó con mejor dignidad nuestra humanidad que nosotros, que el ejemplo de humanidad nos lo dio Dios mismo, haciéndose hombre como nosotros. Por eso Él exige tanto, por eso Él demanda, por eso Él habla con el hombre y lo pone a que se responsabilice. No nos lavemos las manos. Ese debería ser el punto. Y a mí me duele, porque los hermanos reformados, digo hermanos, en vez de ser más nobles, son más severos, son más casposos con la gente, son más exigentes. Miran la paja en el ojo ajeno, pero no miran la viga que tienen atravesada. Ese es el problema. Entonces, no sé si fue claro hasta ahí. No alcanzamos a profundizar más, no alcanzamos a mirar, bueno, ¿qué son los hijos de Dios? Y entonces para mirar por qué unos hablan de hijos de Dios de una forma y otros de otra forma, pero pues el tiempo ya no nos da. Entonces de pronto si la otra semana nadie tiene preguntas, pues seguiremos con esto. Me acuerdan de que estamos hablando de los hijos de Dios y no me olvida. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, Cristian, un número de 1 a 5. 9. No, de 1 a 5. O sea, ¿cuál que? No, ¿me estás escuchando? No, de 1 a 5. 1. Ok. Señora Miriam, un número de 1 a 5. ¿Cómo? ¿Cómo? Dos. Señora Carmen, un número de 1 a 5, ya no puede decir el 1. 5. Señora Carmen, ore por nosotros los pecadores. Ella iba a decir el 1, ¿cierto? Pero no pudo, ya oigo. Sí, yo iba a decir el 1, ya lo tenía listo. ¿Qué día cumpleaños, señora Carmen? Bueno, ya. ¿Qué día cumpleaños, señora Carmen? ¿Cómo? ¿Qué día cumpleaños? El 2 de abril. No, el 2. El 2 de abril, ok, bueno, bien. Bueno, ore por nosotros los pecadores, señora Carmen. ¿Cuántos? No, eso sí lo puedo dejar como reservas del sumario. Como le digo a mi nieto, 2000. Bueno, amado Dios y Padre nuestro, hoy te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra que es la verdad. Gracias porque cada día, cada vez, tú nos enseñas, Dios, de ti. Gracias porque podemos conocerte, podemos saber tantas cosas de ti que tenemos muy equivocadas en nuestra mente, pero por tu misericordia estamos conociendo, Señor. Es muy importante, Señor, pues conocerte a ti, porque en ti, conociéndote, tenemos la vida eterna, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Salvador, por ser nuestro Padre, Señor. Hoy te doy gracias por cada uno de los que estamos acá, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú en nuestra vida, Señor, enseñándonos, ayudándonos. Te necesitamos tanto, Señor. Sin ti nada podremos, Señor. Gracias porque tú eres grande, maravilloso, Señor, porque tú eres nuestro buen pastor y nada nos falta, Señor. Y, Señor, oramos con la oración que tú nos enseñaste en tu palabra, Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
y perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, qué buena oración. Bueno, todas las bendiciones, un fuerte abrazo, pórtense bien, vea que el Señor los... Chao, Daniel. Chao a todos. Muchas gracias, Daniel. Jason, Jason, Adiós todos. Joyce, qué bueno verte por acá, qué rico, de verdad, que hayas estudiado con nosotros. Buenas noches, Jen, un abrazo a ti.